Alicia Gutiérrez, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes a todas y Contento. a Le pregunto todos. todo lo mismo. Hoy va a salir una entrevista que le hicimos ayer al ministro Galassi, en Ciudadanos, a las 23 horas, por Cablevisión, por esta misma señal. ¿Qué estás? O sea, ¿más aliviada, más contenta, o sea, feliz? ¿Cómo tomaste todos estos 9 días que pasaron después de las elecciones? Bueno, con mucho nerviosismo, pero a la vez con mucha seguridad de que los resultados eran los que se habían anunciado el día domingo 14. Sí, algunos más, algunos menos, pero que estaba dentro de lo que daban las mesas testigos del Frente Progresista y que después se fueron corroborando a medida que se llevó adelante el escrutinio, ¿no? Creo que bueno, fue una elección muy peleada, pero muy legítima. Creo que la legitimidad se la da el hecho de que en la provincia de Santa Fe no existe el balotaje, y como no existe en la mayoría de las provincias del país, y bueno, el que saca aunque sea un voto más, ese es el legítimo gobernador de la provincia. Y acá tenemos mucha experiencia dentro del Frente Progresista de manejarnos con minoría, como hemos sido el último periodo, el periodo de la un gobernador Bonfatti, con ambas cámaras con signo político contrario. Y ha tocado, y bueno, formo parte de esa cámara que, bueno, con altibajos, con algunos problemas, pero que llevó adelante leyes importantes y apoyó muchas de las propuestas del actual gobernador. Otras no, pero bueno, tales como la reforma constitucional que venimos arrastrando aún del periodo en que teníamos mayoría en la Cámara de Diputados, como era el periodo del gobernador Wiener, ¿no? Pero bueno, son temas que creo que va a haber en algún momento una maduración de todos estos partidos que hoy reclaman una reforma constitucional porque no les fue bien o porque quieren la autonomía, etcétera, etcétera. A mí me daba risa durante la campaña escuchar a algunos candidatos decir que acá nadie había propuesto una reforma de la Constitución. La verdad que creo que no solamente se equivocan, sino es malintencionado. Entonces, bueno, con un montón de reformas que hay que hacer, y una de ellas es terminar con esos mandatos de 2 años de los presidentes comunales, terminar con las mayorías por un voto más, me llevo 28 diputados, tiene que ser por sistema DON, y tantas otras cosas. Nosotros siempre propusimos el tema de la unicameralidad. Por supuesto hay muchos partidos que no están de acuerdo, aún dentro de los partidos del Frente, pero bueno, creo que son todos temas a discutir y a debatir, ¿no? Vos antes del corte me preguntaste sobre si iban a tener que ser superior o mejor el gobierno de Lifchik que los anteriores. Yo creo que sí, y además Hermes Wiener, con la humildad que lo caracteriza, dijo en una radio a la cual lo acompañé, decía, bueno, mi gobierno hizo cosas, el de Bonfatti fue superior al mío, y sin lugar a dudas Miguel Lifchik va a ser un mejor gobierno aún que Antonio Bonfatti. Y creo que sí, porque además hay una digamos, una base, un piso que se ha progresado en la provincia de Santa Fe, que se ha transformado en la provincia de Santa Fe, que hace que bueno, sea muy importante en distintas áreas, en el área de salud, de educación, de producción, etcétera. Por supuesto que hay cosas que no están tan bien y hay otras que están mejor, en algunos lugares en que se ha avanzado mucho y otros no tanto, y bueno, habrá que tratar, lo decía hoy en la conferencia de prensa el mismo Lifchik, ¿no? Las obras comenzadas, de terminarla, por ejemplo, los grandes hospitales, las escuelas importantes que se están construyendo, etcétera, y por supuesto apuntar a otros aspectos en los cuales en los periodos anteriores no es que se descuidó, pero se le dio prioridad a otras cosas, como por ejemplo las rutas, que va a haber que, él decía, triplicar el presupuesto. Recién, ¿no? El Zócalo decía amplia victoria del Frente Progresista, pero en la categoría de diputados, ¿no? O sea, sí, fue
la victoria, digamos, Bonfatti, 750.000. va a superar los 750.000 votos. Yo no tengo el número exacto, pero ayer me decían justamente que iba a estar cerca de esos 760. ¿Qué significa eso? Hoy el Frente Progresista tiene muchas figuras para seguir promoviendo o para seguir consolidando, digamos, su oferta política dentro de 4 años. Sí, yo creo que sí, pero además es un reconocimiento a la gestión de Antonio Bonfatti. No me cabe duda eso, que es un reconocimiento, y sacar esa cantidad de votos es un hecho muy relevante, y sobre todo... Sí, estuvieron durante 2 años vendiendo a María Eugenia Bielsa con 670.000 votos, claro, que era la gran electora, digamos, del 2011. Hoy con 760.000 votos Bonfatti se erige en una de las grandes figuras políticas que tiene la provincia, ¿no? Sí, y sobre todo en un momento en que la boleta, con el tema de la boleta única, que es segmentada, no significa que lo traccionó uno u otro, y también, bueno, los resultados lo demuestran. Yo creo que la verdad que es un hecho muy importante, y creo que va, así como durante su gobierno hubo una apertura hacia el resto de los partidos políticos, la va a haber en la legislatura, y sobre todo con la pluralidad que va a existir en la Cámara de Diputados, porque bueno, va a haber diputadas y diputados de partidos de izquierda, va a haber diputadas y diputados del PRO, del justicialismo, o sea, va a haber mayor pluralidad, y aún también dentro del Frente Progresista Cívico y Social, ¿no? Porque bueno, somos 28. Vamos con las preguntas de mis compañeros. Arrancamos con Chechu Comer. Bueno, Alicia, a partir de esta nueva conformación de lo que es la Cámara de Diputados, donde, bueno, como ya bien mencionaban, el oficialismo va a tener amplia mayoría, ¿qué proyectos se van a estar tratando de manera específica a partir de esta mayoría que han logrado y que de alguna manera en otros periodos no se han podido o discutir o dialogar o concordar en función de que, bueno, no han contado con el apoyo del justicialismo para tratarlos? Bueno, mira, es difícil de prever qué es lo que vamos a tratar, porque va a haber que tener en cuenta los mensajes del Ejecutivo. No, pero quizás algún proyecto que haya quedado pendiente. Bueno, en mi caso tengo un montón de proyectos pendientes, pero no precisamente de la Cámara de Diputados. La mayoría de ellos están pendientes del Senado, ¿no? Y bueno, esta semana pasada presenté un proyecto para crear las fiscalías especializadas en violencia contra la mujer. En el día de mañana vuelvo a presentar un proyecto de mi autoría que presenté hace 2 años, que era con una pensión para los hijos e hijas de mujeres víctimas de femicidio, una pensión mensual hasta que tengan la mayoría de edad, porque la mayoría de ellos quedan a merced de algún familiar o quien la justicia designe, pero porque generalmente su padre termina preso y la madre está muerta, y han vivido situaciones límites en un clima muy violento. Y por otro lado también, en el día de mañana voy a presentar una representación, pero muy elaborada, con mejores, sobre lo que te significa la creación del registro que ya existe, pero lo queremos crear por ley, del registro de objetores de conciencia, o sea, aquellos trabajadores de la salud que se niegan a hacer determinadas prácticas dentro de los hospitales públicos y también de los privados, por cuestiones morales, éticas, religiosas, etcétera. Ese registro hoy existe, es público, pero que sea válido tanto para el privado como para el público, y que de aquí en más no pueda ser director de un servicio de ginecología o de todo lo que tiene que ver con salud sexual y reproductiva, una persona que es objetora de conciencia. ¿Hay poco diálogo con la Cámara de Senadores? Lo pregunto en general en función de estas cuestiones bueno, que mencionabas. Estas cuestiones que tienen muchos temas que están relacionados con derechos, y con seguridad, no han encontrado eco en la Cámara de Senadores, y son muchos los proyectos, ¿no? No
solamente de mi autoría, sino de otros diputados y diputadas. Y bueno, nosotros, la verdad que en mi caso, que vengo desde hace 3 periodos, yo veo que la Cámara de Diputados tiene una producción importante de leyes, algunas más importantes, otras menos importantes, pero hay una producción importante que encuentran muchas trabas para el Senado, ¿no es cierto? Bueno, tendremos que tratar de ver ese tema. Vamos con Sergio Ferreira. Alicia, ¿qué rol jugó el género en la elección de los santafesinos? Teniendo en cuenta que en algún momento se debatía esto, o se comenzaba a debatir, y se decía que el piso, en realidad era el techo del cupo femenino y no se, digamos, trasladaba más allá. Sin embargo, hace un tiempo que se viene hablando, se viene cumpliendo el cupo y quizás se viene pasando eso en esta elección, el género, la cuestión de género. ¿Qué rol jugó? Bueno, no hemos pasado el cupo, es más, tuvimos que reclamar con la banca de María, que luego ocupó Mariana Robustelli, porque, bueno, había quienes decían que no correspondía, que el cupo, bueno, tenemos que tratar de modificar la ley, eso es concreto. Y ahora vamos por más. La diputada Venas presentó el proyecto de paridad y, bueno, acompañado con mi firma, creo que es una reivindicación, una gran parte de países de América del Sur y América Central lo tienen ya, México, Costa Rica, bueno, hay unos cuantos que están por la paridad, lo mismo que los países europeos, pero bueno, hubo en el medio como lo leía recién Héctor, con el tema de los Twitter, pero yo creo que hubo manifestaciones del candidato del CEL que hablan claramente sobre su postura y su, de alguna manera, desprecio por la figura de las mujeres y el papel que deben jugar las mujeres. Yo lo pongo como extremos, pero para él era o había mujeres putas o había mujeres que tenían que estar en su casa cuidando a los chicos. No concibe otra cosa. Entonces creo que ninguna de estas, y con las luchas que hemos venido llevando adelante las mujeres, si alguien decide o lo uno o lo otro, lo decide por sí mismo, con condicionantes por supuesto, pero hay muchas otras opciones de las que están acá trabajando, de las que están afuera y que optan por una profesión, por un trabajo, etcétera, y no están en su casa todo el día encerrada cuidando a sus hijos, pero hay quienes también lo eligen. Pero la lucha de las mujeres fue muy importante y yo creo que ha sido algún determinante, ha jugado un papel en la candidatura de Del CEL. Traigo a colación un tema que si quieren lo podemos debatir en otro momento y lo dejamos ahí en el tintero, y a propósito de lo que decía Alicia sobre el caso de Mariana Robustelli y, bueno, la banca que en algún momento fuera de Silvia de Césaris. Alejandra Vukasovic está electa tercera en esta lista, pero también está candidateada para senadora nacional. Llega a ser electa. Sí, saltea el 11, no, ayer lo decía. ¿Es el hombre o la mujer? No, es la mujer. Es la mujer. Es una banca que le corresponde a una mujer y el antecedente constitucional de lo de Mariana Robustelli, que fue presentado por Rondina, como... Que no sucedió en el Consejo Municipal, digamos, por ejemplo, entre Nacho Carrizo y Nacho Martínez y Paola Carrizo. Nosotros tenemos el antecedente en Rosario que las mujeres políticas y las diputadas acompañamos ante el reclamo porque habían hecho renunciar a una mujer en la banca del PRO y querían para que la ocupara el hombre que continuaba y finalmente terminó asumiendo una mujer. Quiero aprovecharte, antes de ir a las preguntas de Héctor, de Juanma y de Paola, quiero aprovecharte el tema de Juan y Citroni para una polémica que se va a armar seguramente a futuro en todos los órganos democráticos legislativos, órganos más democráticos que son justamente los órganos legislativos. Los fueros, los famosos fueros, y quién debería tenerlos, cómo es el alcance de los fueros, ante el requerimiento de la justicia, cómo actúan los legisladores.
El caso emblemático de Reutemann, bueno, Juan Citroni. Bueno, se ha hablado mucho, y se habla en época de elecciones, sobre todo el tema de los fueros, lo mencionaba Rodrigo, el tema de Reutemann, se ha hablado en su momento por Vudú, se ha hablado también en la propia Cristina Fernández, de qué iba a hacer, si se buscaba fueros con alguna candidatura o no. Y en la provincia de Santa Cruz, la titular de la coalición cívica ARI estuvo en diálogo con el programa de Jorge Lanata y renunció públicamente a sus fueros porque ella va a acompañar dentro de este frente que se creó, Unión Cívica Radical, PRO y Coalición Cívica, titulado Cambiemos. Ella es candidata al Parlasur. El Parlasur también tiene sus fueros. Y bueno, la precandidata, en este caso, ayer en el programa de Lanata, renunció al aire públicamente a sus fueros. La pregunta es, ¿esto tiene validez legal? La respuesta es simple, no tiene validez legal. O sea que muchos ya están diciendo que es un acto de demagogia esto. Es decir, yo renuncio a mis fueros, toda la vida fui legisladora sin fueros. Dijo Mariana Zubik, la verdad es que no es así. ¿Por qué? Porque la Constitución Nacional establece en 3 de sus artículos, 68, 69 y 70, ¿qué son los fueros parlamentarios? Fueros parlamentarios que muchos países lo tienen, no solamente la República Argentina, no solamente lo va a tener el Parlasur. Estamos viendo el artículo 68 de la Constitución Nacional, dice: ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador. Este es el artículo central de los fueros. El artículo 69 dice: ningún senador o diputado desde el día de su elección hasta su cese puede ser arrestado, excepto en el caso de ser sorprendido infraganti, o sea, hablamos en el mismo momento y en el hecho de cualquier delito, en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante u otra aflictiva, de lo que se dará cuenta de la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho. Y por último, el artículo 70 establece que cuando se forme la querella por escrito ante las justicias ordinarias contra cualquier senador o diputado, examinando el mérito del sumario en juicio público, podrá cada Cámara, con 2/3 de los votos, suspender las funciones, suspenderle los fueros para poner a disposición de la justicia a cualquiera de los legisladores. Es decir, que tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, 2/3 de dichas cámaras le pueden retirar los fueros a cualquiera de los legisladores para que sea sometido ante la justicia. Ahora, es un debate interesante porque y le quiero preguntar también a Alicia, hay que ver el origen de los fueros. Digo, el fuero tiene que ver con la división de poderes, tiene que ver con la protección al poder legislativo ante cualquier embestida del poder ejecutivo y del poder judicial. Esto no quiere decir que un legislador pueda cometer cualquier tipo de delito y esté absolutamente protegido. Entonces, creo yo que debe haber un debate interno, primeramente, es decir, ¿cuándo se le retiran los fueros a un legislador? ¿Bajo qué circunstancias? Pongamos el caso Vudú. Vudú está siendo acusado de quedarse con una empresa de modo ilegal. Digo, esto no tiene nada que ver con el concepto en sí de por qué los legisladores tienen fueros. Pero se sometió voluntariamente a la indagatoria. Sí, él se sometió voluntariamente a la indagatoria, pero continúa con fueros. No, está bien, pero hay que hacer una distinción más allá de lo que es Vudú. Él fue a la indagatoria. Exactamente, bueno, ponemos el caso Vudú como cualquier otro. Claro, no Reutemann. Pero digo, es un debate que creo yo que en algún momento se va a tener que dar, y se tiene que dar ni más ni menos que en las legislaturas de las provincias o en el Congreso de la Nación. ¿Qué opina? Yo estoy de acuerdo que los legisladores tengamos fueros, y te voy a explicar por qué. Porque la primera que ustedes pasaron, cuando vos emitís una opinión o suponete le pedís el juicio político a un funcionario judicial, eso te puede venir de vuelta y te pueden acusar de cuestiones, entonces vos tenés que tener de alguna manera una protección para poder, digamos, seguir, porque si vos estás seguro de que un funcionario judicial ha cometido un delito o lo denunciás por algún motivo, creo que tenés que tener alguna protección. Lo que sí que éticamente, Vudú debería haber renunciado a sus fueros, éticamente, pero digo, yo creo que nosotros tenemos que tener esa protección más allá de cualquier embate que puedas tener
de los medios, Claro. de hecho, a de este los artículo otros se le poderes. conoce, al artículo 68, cuando se estudia Derecho Constitucional, se lo conoce como inmunidad de opinión, ¿no? Inmunidad de opinión y Porque, inmunidad claro, de porque está basado conocimiento. en eso, en qué pueda llegar a decir un legislador. Claro. Es interesante, digo yo, el debate. Yo también estoy de acuerdo con los fueros, digo, porque garantizan ni más ni menos que algo básico del concepto de nuestra república, la división de los poderes, y que puedan actuar cada uno de los poderes. Ahora, es utilizado también de alguna forma, no sé si llamarlo tendencioso, pero muchas veces el fuero se toma como una protección, una inmunidad absoluta, No, y no ni puede. siquiera la misma Constitución dice que sea así. Pero es que se cae, digamos, es algo que se cae de maduro, de que si cometés un delito no hay fuero que te proteja, eso es así. Lo que digo es, me parece que en el caso de esta joven que dice que no, de Mariela creo que se llama su Mariana Zubik. Mariana, en mi opinión es algo demagógico, Totalmente. en un momento electoral, aprovechar esa situación para decir renuncio a mis fueros sabiendo que no tiene ninguna validez hacerlo públicamente. Bueno, y los jueces, o inclusive desde el Poder Ejecutivo o desde el Poder Legislativo, se puede pedir el desafuero, que para esto se necesita la aprobación de 2/3. Yo recuerdo en su momento, con el caso de Coimas en el Senado, se había pedido el desafuero de 11 legisladores. No hace mucho tiempo se había pedido el desafuero de Menem, si no me equivoco En la también. provincia de Santa Fe se pidió el desafuero de Felipe Miklik, senador Miklik, radical sí. del Frente Progresista. Y En la época de la gestión de Ubey fue. no, en la, Sí, la gestión de Ubey por el tema de los subsidios. Sus Manejo compañeros de de los bancada justicialistas, peronistas, radicales, no le dieron el pedido de desafuero, de una protección corporativa, digamos, por una causa que no tenía absolutamente nada que ver con su función Actividad legislativa. como legislador, digamos. No, Estaba era hablando de otra en qué cosa. se gastaban los subsidios, y los subsidios iban para una despensa, digamos, Un que la supermercado manejaba a la un madre. familiar. Pero un cuando supermercado. no cuando era legislador, sino cuando era presidente comunal. Presidente, sí. El último caso creo que fue el desafuero de Miret, Sí. en el escándalo de vivienda, año 99-2000. También hay un pedido de desafuero en la justicia federal a Miguel Lifchit y Hermes Wiener, que fue rechazado por el juez Reinaldo Rodríguez, pero bueno, existió y El fiscal creo que lo todavía pidió. está, el fiscal lo pidió y creo que está pelado también. Bien, Alicia, muchas gracias. No, gracias a ustedes.